Gracias al coro, a la diretora, a la pianista. Em realidade, eu creio que para mim, nos últimos tempos, foi a primeira vez que vi o coro com mais de 50 componentes. Alabado seja Deus. Bueno, quantos creem que a semana de oração foi uma bendição? Sem dúvida alguma, esta semana foi muito especial. Queremos agradecer a todos que se involucraram. Aqueles que atuaram em la ornamentação, aqui os instrumentos, a música e todas as atividades. Houve um equipo muito grande atuando em toda a organização para que tudo pudesse ocorrer como ocorreu. E queremos agradecer de todo o coração a todos que apoiaram. Pero chegou o momento de escucharmos o último mensagem do espaço exterior. Estou seguro que os mensagens desta semana impactaram de maneira muito forte a nossos alunos. E eu queria invitar aqui pastor Añasco, que foi o instrumento que Deus utilizou nesta semana. Quando falamos por primeira vez, pastor Añasco de pronto dijo: mira, não há problema, eu vou fazer a primeira semana de oração. E na realidade me encantaria. E queremos, pastor, realmente agradecer e creemos que tus mensagens do espaço exterior impactaram nossos alunos. Pero queremos também materializar nossa gratitude ao pastor Añasco por tudo que trajo para nós outros. E temos um pequeno regalo que nossos alunos estão trazendo. Solamente para que se acuerde desta semana e de realmente de tudo que passou acá, em nome da igreja de Iaú, em nome de Iaú, nossa gratitude. Não sei se querem ver o que tinha aí adentro. Bueno. Bueno, aquí hay una corbata. Me hacía falta una corbata. Aquí hay una camisa que se me va a complicar sacarla. Y aquí hay algo que está muy interesante. Bueno, o pastor não estava cá ano passado, pero creemos que o pastor de Iaú tem que ter uma Bíblia do 75 aniversário. E agora, essa vai ser sua Bíblia oficial pelos próximos anos. Muy bien, muchas gracias. Que Deus lhe utilize uma vez mais ao trazer o mensagem de cierre desta semana para nossos alunos. Muchas gracias, Pastor Pacini, y muchas gracias a ustedes y feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios por eso. Bueno, me toca compartir con ustedes este último tema, por lo cual creo yo que estoy nervioso. La única que tiene permiso de tocarme la mano en este momento sería mi esposa, y si ella me tocase la mano se notaría que está fría totalmente. Eso me suele pasar cuando tengo que exponer temas que considero que son sumamente delicados. Todos los temas bíblicos son delicados, pero hay temas que considero que son más importantes, especialmente por los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces yo sé que hemos orado. Esta semana es una semana de oración, pero sería bueno si ustedes me permiten, así como están, y aunque no me permitan, yo sé que Dios quiere que lo hagamos, vamos a inclinar nuestro rostro una vez más para dejar que Dios otra vez sea el que hable con nosotros. Poderoso Padre que estás en los cielos, amado Dios, gracias Señor porque tú te has manifestado con poder en cada una de nuestras mentes y corazones, especialmente en esta semana de oración, Señor. El fin del tiempo está llegando rápidamente y cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. Por eso te pido, Señor Santo, que en este último tema que voy a exponer, tú me puedas guiar para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y que tú toques nuestras mentes y corazones para que estos mensajes que provienen de tu trono, del cielo, puedan impactar en nuestras vidas y no salgamos siendo las mismas personas que entramos este sábado de mañana, Señor.
Te lo suplico todo sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, si lo pudieran proyectar, les agradezco. El tema de hoy se llama, como ahí dice, la última generación. Yo recuerdo el año pasado, cuando surgió la idea en la Unión Uruguaya de dividir Uruguay de alguna forma en dos para poder hacer dos congresos de jóvenes. Se hizo uno en el norte, otro en el sur, y entonces se nos empezaron a ocurrir ideas a muchas personas, y una de las ideas que surgió en ese momento fue poner este título, Última Generación, o La Última Generación. Por esa razón, el año pasado ustedes tuvieron un congreso de jóvenes que llevó ese título, y nosotros que estábamos en el norte, porque en ese momento yo estaba como pastor en Rivera, también llevamos ese título. Recuerdo que las temáticas que se predicaron, por lo menos en el norte, acá yo no puedo saberlo porque no estaba aquí, en el Yaú, pero tuvieron que ver con estas tres palabras, la última generación. Y lo que yo voy a decir hoy es algo que yo creo sinceramente que es una de las cosas más importantes que como seres humanos debemos conocer. Yo creo que todos los mensajes que he predicado estos días fueron importantes, pero este de forma especial lo es. Así que yo quiero, considerando esto, hacerles una pregunta a ustedes. No me respondan ahora, pero piensen. ¿Por qué creen ustedes que Jesús aún no vino? ¿Saben que Jesús, de acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia, vino hace cerca de 2000 años, vivió por 33 años, falleció, resucitó, o sea, fue crucificado, resucitó, murió, resucitó y luego fue al cielo? Y Jesús dijo, antes de morir incluso, que cuando fuese al cielo, Él vendría. Y eso ustedes lo pueden encontrar en Juan capítulo 14, desde el versículo 1 al 3, que muchos seguramente se lo saben de memoria, porque son promesas muy lindas que aparecen ahí. La cuestión es que los años han pasado, y Jesús aún no vino. Hay muchas personas que creen que todo el problema del gran conflicto en el que nos encontramos terminó en la cruz del Calvario. Si hubiese sido así, por lógica entonces Jesús tendría que haber, ya en el mismo momento de resucitar, llevar a casa a los suyos. Podríamos decir que la primera venida de Jesús hubiese sido la que fue cuando Jesús nació como bebé en la panza de María, y la segunda venida de Jesús debería haber sido cuando Jesús hubiese resucitado. Entonces ahí se termina todo. Porque sabemos, de acuerdo a lo que se nos dice, que Jesús venció en la cruz, y venció. Pero la pregunta es ¿por qué todavía seguimos aquí? Y para poder responder esto es necesario comprender el plan de salvación. Es necesario comprender el propósito por el cual tú fuiste creado. Yo recuerdo haberles de alguna forma introducido en el tema cuando el otro día prediqué con ustedes un tema llamado biometría, donde expuse a ustedes la razón por la que cada uno de nosotros fuimos creados. A casi nadie se le ocurriría traer a un ser en el medio de una guerra, pero Dios exactamente eso es lo que hizo. Y no lo hizo sencillamente porque tenía ganas de crear a alguien, porque Dios todo lo hace con un propósito. Interesantemente nosotros, que teníamos que haber sido los instrumentos de Dios para poder vindicar su carácter delante de todo el universo y mostrar que Satanás estaba equivocado, tristemente nos hemos descarriado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y lo que sucedió entonces es que Dios no nos desechó, no dijo, bueno, la verdad es que no sé qué hacer con el ser humano, entonces lo voy a destruir. No hizo eso. De acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesús se hizo hombre e hizo lo que el hombre tenía que haber hecho, representado por Adán y por supuesto por Eva, para que los propósitos de Dios se pudiesen cumplir en la raza humana para poder salvar no solo a una raza, sino al universo entero. Si ustedes alguna vez se han puesto a pensar la razón del por qué existimos nosotros y estudian en la Biblia y estudian en textos de alguien que nosotros creemos que realmente tuvo inspiración de Dios, y no solo inspiración, sino que recibió revelación de Dios, y estoy hablando de Elena de White, ustedes van a descubrir ahí que realmente la razón por la que existimos nosotros no es sencillamente porque Dios decidió crearnos punto y aparte, porque por supuesto que Dios lo hizo, pero hay una razón de ser de todo eso. Cuando Satanás, de acuerdo a lo que hemos visto, acusó a Dios de que Él era injusto
Y entonces sabemos que Dios no podía enviarle un rayo y matarlo y se terminaba ahí, porque la verdad es que lo único que hubiese sucedido es que todo iba a empeorar y el miedo nunca hubiese podido ser resuelto. Satanás quería que los ángeles tuvieran miedo a Dios. Decía que a los ángeles que estaban con él, que fue un tercio de ángeles que cayó, que había que temer a Dios, pero no el temor del amor, sino que Dios era un tirano, etc. Lo acusó a Dios delante de toda la corte celestial. Entonces había que resolver ese problema. Y ese problema existe desde antes de que nosotros existiésemos. O sea que la razón por la cual Jesús vino a este mundo, como dice esa profeta, no fue solamente para salvar a una raza caída. Había un propósito más amplio, y ella lo dice, el de vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo. Interesantemente, para eso Dios utiliza al ser humano. Y el fin del conflicto todavía no ha llegado. ¿Y qué relación tiene con esto que yo les estaba exponiendo los otros días, como uno de los temas que les expuse, llamado Unidad de Reconocimiento Especial, donde hablé acerca de uno de estos unidades elites que existen, que se conoce como Sayeret Matkal, que es un grupo elite de Israel? ¿Qué relación tiene estas ilustraciones que yo les fui poniendo, donde hablé acerca de una unidad de reconocimiento especial, de un grupo especial que Dios tiene para dar a conocer su mensaje al final de la historia? ¿Qué relación tenemos nosotros que justamente estamos viviendo en ese tiempo? Bueno, miren. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 34, no sé por qué me quedó cortado ahí, les pido disculpas, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús estaba diciendo esto, lo dijo en un contexto en el cual él estaba exponiendo todas las señales que iban a ocurrir en el tiempo del fin. Entonces dice, después de varias señales, especialmente después de las señales donde dice que el sol se oscurecería, que la luna se convertiría en sangre, que las estrellas caerían del cielo, etc., y por supuesto habrían terremotos, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo acontezca. La cuestión es que muchas personas creyeron que Jesús estaba hablando de su propio tiempo, de su generación, pero no. Jesús apuntaba a esa generación que viviría en los acontecimientos que ocurrirían en ese momento de la historia. Y dice, no pasará esa generación hasta que todo acontezca. Ahora, fíjense lo siguiente. Hoy en día, si ustedes entran en Wikipedia, pueden encontrar estas cosas. Hay diferentes tipos de generaciones que cada generación tiene ciertas características, particularidades. Está generaciones que vivieron en la Primera Guerra Mundial, generaciones que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, generaciones como por ejemplo la generación de los millennials, que se calcula que son personas que nacieron entre 1980 hasta 1990 o incluso hasta el 2000, con ciertas particularidades. Cada generación parece que tiene ciertas características que las identifican y los sociólogos entonces deciden ponerle títulos, nombres para poder identificarlos. Tenemos también la generación Z, que son la de los post-millennials, que es la mayoría de los que está presente aquí, que es justamente los que nacieron entre 1990 y mediados de la década del 2000, podríamos decir quizás hasta el 2005. Esa es especialmente la generación en donde la enorme mayoría de los jóvenes que se encuentra aquí pertenece. Después tenemos, de acuerdo a lo que dice la sociología, una potencial generación T, que es una generación táctil. Por ejemplo, mi hijito que tiene 1 año y medio, poquito más, aparentemente es de esa generación T, donde ya desde pequeños saben que hay un dedo que si tú tocas un dispositivo, entonces puede funcionar y hacer cosas. Bien. La cuestión es que nosotros deberíamos preguntarnos cuál será la última. ¿Habrá una última generación? ¿Hay tal cosa como eso? Nosotros hemos visto estos días en la Biblia que aparentemente sí. ¿Qué características tendrá esa última generación? ¿Qué funciones tendrá que cumplir esa última generación? ¿Por qué es necesario que venga una última generación, o que ocurra, o que surja una última generación? Dicho sea de paso, ¿quién es el que obra en esa última generación? ¿La generación en sí, los seres humanos en sí, o es Dios el que obra a través de ellos? La Biblia dice que para que Jesús venga por segunda vez, es necesario que ocurra algo. Y eso está en Mateo 24:14. Dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que dice el texto para qué es necesario para que venga el fin?
Rápido, ¿qué es necesario para que venga el fin? Predicar el Evangelio a todo el mundo. Y la pregunta que evidentemente todo el mundo debería hacerse no es ¿cómo?, sino preguntarse primero ¿qué? ¿Qué es predicar el Evangelio? Porque tenemos muchas formas de predicar el Evangelio. Se hace a través de redes sociales, como en este momento. Se hace a viva voz, como en este momento. Se hace casa por casa, donde tú le enseñas estudios bíblicos. Se hace sencillamente haciendo actos buenos, etc. Se hace a través de canales de televisión, a través de libros, a través de diferentes formas. Pero en esencia deberíamos preguntarnos ¿qué significa predicar el Evangelio? ¿Qué significa predicar el Evangelio a todo el mundo? Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar algo que dice lo siguiente. Después de esto me quedó mal la referencia. Aquí es Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y eso mismo lo encontramos, pero con otras palabras, en Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 1, donde dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea que predicar el evangelio a todo el mundo es sinónimo de alumbrar la tierra con la gloria de Dios, toda la tierra, todo el mundo. O sea que cuando todo el mundo sea iluminado con la gloria de Dios, entonces significa que el evangelio estará siendo predicado a todo el mundo. Y cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Eso es lo que se nos dice. Ahora, ¿qué significa, siendo que hemos visto que es necesario llenar la tierra con la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? Hay muchas cosas que nosotros podemos interesantemente encontrar en la Biblia, pero yo les voy a mostrar un caso donde ocurrió que alguien le preguntó especialmente a Dios qué era su gloria, y porque quería conocer su gloria, quería ver su gloria. Pero antes de ir a ese caso, nosotros debemos ponernos a pensar lo siguiente. Si yo necesito entender que para que venga Jesús por segunda vez es necesario predicar el evangelio a todo el mundo, pero para predicar el evangelio a todo el mundo significa que tengo que llenar la tierra con la gloria de Dios, deberíamos entonces preguntarnos qué es la gloria de Dios, cómo se manifiesta la gloria de Dios, y en esencia la pregunta clave, ¿cuál es la máxima expresión de la gloria de Dios? De acuerdo a lo que se nos dice en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, vamos a encontrar que alguien le preguntó a Dios si le podía mostrar su gloria, porque Dios le pedía cosas a él y él estaba cómodo con lo que Dios le pedía, pero él quería conocer la gloria de Dios. Él creía que para conocer la gloria de Dios bastaba con que Dios le mostrase su rostro. Pero la cuestión es que la Biblia dice que si Dios apareciese en persona a cada uno de nosotros, a la persona que le apareciese, si esa persona está en esta condición pecaminosa en la cual nos encontramos hoy en día, seríamos automáticamente destruidos. Entonces fíjense lo que le pide Moisés a Dios. Esto está en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Dice Moisés en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió entonces, Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, significa sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, dijo Jehová, yo te pondré en una hendidura, en un hueco de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Moisés quería conocer la gloria de Dios y creyó que eso significaba ver el rostro de Dios. Pero Dios dijo, si yo hago eso, tú vas a morir, Moisés. Nadie puede ver mi rostro y vive. Nadie de los seres humanos como nosotros, pecadores. Entonces Dios dijo lo siguiente, pero te voy a mostrar mi gloria igual. ¿Y cómo me vas a mostrar tu gloria? Y la Biblia dice que entonces Dios hizo pasar todo su bien delante de Moisés. Y dijo palabras como que Jehová es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. O sea que nosotros tenemos que la gloria de Dios
si bien puede estar representada por su rostro, yo creo que en algún momento de la historia, en el futuro, cuando vayamos a casa vamos a poder ver a Dios, como Adán y Eva lo podían ver a Dios. En este momento no podemos, pero hay algo que sí podemos hacer: ver la gloria de Dios sin la necesidad de ver el rostro de Dios, porque la gloria de Dios es algo más allá y más grande que simplemente ver un rostro. La gloria de Dios, de acuerdo a lo que se nos dice, tiene que ver con cómo es Dios, con la naturaleza de Dios, con lo que Dios hace. Por esa misma razón, lo mismo, exactamente lo mismo, ocurrió luego en el Nuevo Testamento, cuando Felipe, cuando se enteró que Jesús se iba, porque Jesús dijo, me voy, pero volveré. Entonces él le dijo, bueno, te pedimos que por favor nos muestres el rostro del Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Entonces Jesús le responde algo que hasta hoy en día tiene pensando a los teólogos. Dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? O sea que si Moisés alguna vez hubiera tenido la oportunidad de ver a Jesús, como estos discípulos, como Felipe, que vio a Jesús, hubiese recibido mayor bendición incluso de la que recibió en ese momento. Porque dice ahí claramente que si hubiesen visto a Jesús, significa que verían al Padre. Jesús les estaba diciendo, me han visto a mí, eso significa que han visto al Padre. No estaba diciendo Jesús, por supuesto, que Él y el Padre son una sola persona, son dos personas. Nosotros sabemos, una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo. Pero los dos, los tres realmente, pero estoy hablando en este contexto de los dos, son uno. En esencia son uno en propósito. Los dos son Dios. Cuando Jesús hablaba, era Dios el que hablaba. Porque Jesús expresaba a través de su voz, a través de sus pensamientos, a través de sus acciones, todo el carácter de Dios. En otras palabras, cada cosa que hacía Jesús era como si lo estuviese haciendo Dios, porque primero Él era Dios, pero al mismo tiempo Él hacía lo mismo que hubiese hecho el Padre si estaría aquí con nosotros. La forma entonces de poder ver al Padre, Dios la estableció que fuese a través de su Hijo. Dios enviaría a su Hijo para que entonces nosotros pudiésemos conocer al Padre. Y que esa acusación que se estableció en el universo entero, no solo en este mundo, por parte de Satanás diciendo Dios es malo y es tirano, Dios haría todo lo posible e hizo todo lo posible para mostrarle al universo entero que eso no es así. Que Dios es amor realmente, que si tú quieres conocer a Dios tienes que conocer su carácter. Y para conocer el carácter de alguien no solo basta con lo que la persona dice, sino con lo que la persona hace. Por esa razón, Jesús no estaba solamente diciendo, mira mi rostro, estás viendo al Padre. Estaba diciendo algo más. Mira las cosas que yo he hecho, mira las cosas que yo he dicho, mira el sacrificio que yo voy a hacer por la raza humana. Eso significa que puedes verme, y si me ves a mí, entonces estás viendo al Padre. No porque yo sea el Padre, sino porque el Padre está en mí. O sea que si tú quieres conocer a Dios, dice la Biblia que tú tienes que conocer a Jesucristo. Fíjense en este otro texto que aparece acerca de Jesús en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Jesús, siendo el resplandor de su gloria, o sea que Jesús es el resplandor de la gloria ¿de quién entonces? Del Padre. Es siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, no abajo, a la diestra, igual, aunque Él es el Hijo. Entonces nosotros vemos ahí que Jesús es el resplandor de su gloria. Por esa razón, cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, lo que le mostró Dios son características que son propias de Dios. Y cuando Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, lo que le mostró Jesús para mostrarle al Padre fue mostrarse a sí mismo. Y dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo soy la gloria de mi Padre. Yo soy el resplandor de su gloria. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y eso es lo que nos dice a todos nosotros hoy. Ahora, insisto, como ahí dice en pantalla, Jesús no solo era teoría. Jesús, de acuerdo a lo que se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y en el versículo 14, Jesús es la palabra de Dios encarnada.
es la Biblia hecha ser humano. Es la palabra de Dios que vino, moró con nosotros para poder enseñarnos algo. En la Biblia a Jesús se lo denomina el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Pero la palabra no es solamente teoría, porque Jesús evidentemente hizo cosas. Porque si Él solo hubiese hablado, pero no lo hubiese demostrado a través de sus acciones, ¿cuán creíble podría ser su mensaje? No sé cuántos de ustedes tienen padres que fuman, capaz que varios, no os voy a preguntar. Bien, alguien levantó la mano por ahí, pero la cuestión es que, ¿qué ejemplo realmente es el más valioso y serio que un padre puede dar a un hijo? Decirle, hijo, no fumes, porque yo no fumo, o decirle, hijo, no fumes, aunque yo fumo. ¿Cuál sería el más creíble? El que más peso tiene. El primero, hijo, no fumes, y yo tampoco fumo, porque te estoy enseñando no solo con la palabra, sino con el ejemplo. Porque si yo solo te enseño con la palabra y no con el ejemplo, empiezo a meter una duda en tu mente. ¿Cómo es eso? Si es tan importante, ¿por qué mi papá lo hace? O, si es tan importante, ¿por qué mi papá no lo hace? ¿Por qué no deja de fumar? Imagínense Jesús hablándonos acerca del amor, hablándonos acerca de la humildad, hablándonos acerca del sacrificio y todo lo demás, pero Él no es capaz de sacrificarse por nosotros. Él no es capaz de amarnos como Él pide que nos amemos. Él no es capaz de ser humilde como pide que nosotros seamos humildes. Esa era la acusación de Satanás. Satanás dijo en el cielo, Dios no es como dice que es. Entonces era necesario que Dios mostrase al universo entero quién tenía razón. Y no podía sencillamente eliminar a Satanás de la ecuación, porque hubiese agudizado el problema del gran conflicto. Era necesario que cada alma que existiese, cada criatura inteligente tomase la decisión de quién realmente tenía razón, Dios o Lucifer. Y es por eso que aún no ha culminado el gran conflicto, porque es necesario que se evidencie quién tiene razón. ¿Tiene razón Dios o tiene razón Lucifer? ¿Es cierto ese texto en la Biblia de Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Muchas veces nosotros creemos que ese texto es cierto, pero le agregamos la palabrita casi. Casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, cuando nosotros agregamos a la Biblia cosas que la Biblia no dice, tenemos que tener mucho cuidado, porque el libro de Apocalipsis nos dice que si no nos arrepentimos, también se nos agregarán las plagas, que son 7 plagas finales que caen sobre el mundo entero, especialmente con los que no obedecen la palabra de Dios, con los que no quisieron entregarse a Dios. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo creo en una palabra de Dios que es poderosa, que en lo que dice es, aunque no lo comprenda. Eso significa que en Dios hay poder para hacer lo que el ser humano no puede hacer. Pero cuando la persona se entrega a Cristo, es Cristo el que hace por la persona. ¿Qué debe suceder entonces, dicho esto, con el pueblo de Dios para poder predicar el Evangelio a todo el mundo? Porque la cuestión aquí es, ¿por qué Jesús no vino todavía? Y la Biblia dice que para que venga es necesario predicar el Evangelio a todo el mundo. Y algunos creen que predicar el Evangelio a todo el mundo es sencillamente estar aquí en una red social o estar frente a una iglesia. Eso es facilísimo. Aunque yo sigo nervioso, eso es súper fácil. Hablar nomás. Que tu evangelio sea teoría. Que las personas solamente conozcan por teoría. Pero hubiese hecho lo mismo Jesús entonces. ¿Por qué no envió por un mensaje celestial con muchos efectos especiales para que las personas crean que hay un milagro? ¿Cuál era el verdadero evangelio? Pero Dios no hizo eso. Dios envió a su Hijo en persona. Lo trajo aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, para que viva con nosotros y que nos muestre a nosotros cómo poder avanzar en el camino correcto, cómo aferrarse a Dios para poder vencer el pecado. Para eso es que vino Jesús. Jesús vino para vindicar el carácter de Dios delante de todo el universo y mostrarle al universo que Satanás estaba equivocado y sigue estando y lo estará por siempre. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué razón Jesús no vino? No vino porque la Biblia enseña que no se ha predicado el Evangelio a todo el mundo, pero hemos descubierto que predicar el Evangelio está relacionado con llenar la tierra de la gloria de Dios. Y llenar la tierra de la gloria de Dios está relacionado con no un mensaje teórico, con un mensaje práctico, con un mensaje que se viva realmente, con un mensaje convincente, tan convincente como cuando un padre le dice, hijo, no fumes, porque yo no fumo.
Y el hijo, aunque no comprende todo, confía en su padre. Ese es el mensaje que Dios quiere que yo predique. No solo teoría, que yo haga lo que Jesús hizo. Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien y cuando entonces ganaba su confianza les decía, ven y sígueme. ¿Cómo te ganas la confianza de una persona? ¿Solo hablando? ¿O cuando la persona ve que te preocupas por ella, que haces cosas por ella, que estás dispuesto a sacrificarte por ella? Entonces, el mensaje que tiene que ser predicado al mundo entero no es un mensaje meramente teórico, es un mensaje que tiene que ir acompañado con un poder capaz de ponerte a hacer que pongas en práctica eso que tú hablas. Porque si tú solo dices, pero con el codo vas borrando, la verdad es que el que tiene la última palabra es el que gana. Hay un dicho que dice que tus acciones hablan demasiado alto que no me permiten escuchar lo que tú dices. Qué triste cuando no somos consecuentes con la verdad que conocemos. Decimos que somos el pueblo de Dios. Decimos que tenemos la verdad presente. Decimos que somos los que guardamos los mandamientos. Cuando en la práctica, muchas veces, hay mucha gente en el mundo que, a pesar de no conocer todo, viven de acuerdo a la luz que tienen, mucho mejor que nosotros viviendo con esta gigante luz que Dios ha derramado sobre este pueblo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús no vino? Bueno, porque parece entonces que si la función que tiene Dios en la última parte de la historia es a través de sus hijos predicar el evangelio a todo el mundo, parece que entonces esta predicación todavía no es tan bien práctica, es solamente teórica. Pero insisto, con teoría tú no convences solamente, es necesario unir las dos cosas, teoría y práctica. Fíjense esta cita para que ustedes se den cuenta. Hemos hablado un poquito acerca de esta señora para los que no conocen, pero podemos profundizar más en otros temas, no ahora en la semana de oración, pero yo la he presentado como una escritora cristiana sumamente inteligente, sabia en su forma de escribir, pero también hay evidencias que indican que ella no fue cualquier señora, ella fue una profeta, alguien que Dios utilizó para transmitir un mensaje también a nosotros, una persona que jamás contradijo la Biblia, que exaltó la Biblia sobre todas las cosas y que te dijo, mira, la Biblia es sobre todo, si algo contradice la Biblia entonces no es de Dios. Y entonces ella dice, en un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, ¿qué es lo que tiene que suceder para que Jesús venga por segunda vez? ¿Qué es lo que tiene que suceder con esta última generación para que sea la última? Dice ella, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? ¿Dios se manifestó en su Hijo, sí o no? Dios dijo, aquí les envío a mi Hijo y yo me voy a manifestar en Él y entonces quien ve a mi Hijo, me ve a mí. ¿Fue así lo que dijo Jesús? Fue así lo que dijo Jesús. Ahora, ¿saben ustedes que Dios quiere hacer exactamente lo mismo, pero que ahora el Hijo se manifieste en nosotros? Por eso dice, repito, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Interesante que Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y lo que le mostró Dios cuando le mostró su gloria fue su carácter. Perfecto. Un carácter humilde, un carácter misericordioso, un carácter que no se aira fácilmente. Y después más adelante Felipe dice exactamente lo mismo, muéstranos al Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Felipe, ¿no has visto el carácter del Padre en mí? Porque lo que realmente te va a salvar no es ver el rostro de Dios, es contemplar cómo es Dios, si es bueno o no es bueno. Porque si tú tienes dudas acerca de eso, significa que en algún momento vas a terminar temiendo a Dios, pero no el temor del amor, sino un temor de miedo. Y la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor, sino que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios vino a mostrar su amor, no para que la gente le temiese, pero el diablo se ha empecinado, especialmente en esta última parte de la historia, de hacer todo lo posible para inventar todo tipo de doctrinas, para que nos acerquemos a Dios, para que estudiemos la Biblia, para que incluso nos bauticemos por miedo a quemarnos en el lago de fuego y azufre. Mira, si tú haces eso por miedo, jamás entrarás en el reino de los cielos. Pero para que tú comprendas que no debes tener miedo, entonces tienes que ver por qué no debes tener miedo. Y por eso es que Dios envió a su Hijo.
Las personas que se acercaban a Jesús no tenían miedo, era todo lo contrario. Y no solo por lo que Él hablaba, por lo que Él hacía. Y si Él, en un contexto geográfico más reducido, llenó ese lugar de la gloria de Dios, dice la Biblia que al final de la historia Dios quiere hacer eso, pero con todo su pueblo. Con un pueblo donde no es el pueblo el que obra, sino que es Jesús en el pueblo en el que obra. Ese pueblo que tiene en su corazón el sello de Dios, que tiene que ver con su carácter, interesantemente. Este es otro tema apasionante que no puedo hablar hoy. Pero el sello de Dios está relacionado con el carácter de Dios. Y entonces, cuando ocurra esa situación, dice esta señora que vendrá Dios a reclamarlos como suyos. Fíjense en esta otra cita. El deseado de todas las gentes, que habla acerca especialmente de la vida de Jesús, página 625. Acerca del Espíritu, dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre demostrando su amor. Así, el Espíritu iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. Y ahora fíjense lo que va a decir. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. En otras palabras, ¿el honor de quién está comprometido relacionado con nuestra perfección de carácter? ¿Nuestro honor? El honor de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay una acusación universal que dice Dios no es así. Y Dios entonces tiene que mostrar, especialmente antes de culminar el gran conflicto, para que no quede duda alguna de que Dios es amor, de que sí Él es amor. Y si Él entonces puede transformar personas hasta el punto de que en esas personas, ya a pesar de seguir siendo ellos, ya no vivan más ellos, sino que Cristo viva en ellos, y cada acción de ellos entonces sea lo mismo que hubiese hecho Jesús, entonces se habrá logrado demostrar al universo entero que hay poder en Dios para transformar al ser humano. Algunos dicen, nosotros no podemos, pero yo diría, por supuesto que no podemos, porque esta no es obra de nosotros. ¿A quién se le ocurre que nosotros podemos hacer cosas semejantes? ¿A quién se le ocurre pensar que yo puedo tener el carácter de Jesús por mis propios medios? Eso significa estar bajo el antiguo pacto, el pacto por obras, salvación por obras. Nosotros no somos salvos por obras. De acuerdo a la Biblia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que la salvación tiene que ser una acción de Dios. Y la perfección del carácter, evidentemente, también lo es. La Biblia dice cuál es la clave en Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Biblia no dice que nosotros podemos solos. La Biblia dice que Cristo en nosotros es el que puede. Que cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, entonces podemos. Fíjense en esta cita de Isaías 62, 11 y 12, donde dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, que significa a mi pueblo, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa, y con él y delante de él, la obra de ¿quién? ¿De la hija de él? ¿De la hija de Sión? ¿O de él? Dice. Y delante de él su obra. Y entonces, a esta obra, evidentemente, que tiene que ver con el pueblo de Dios, le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. A ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces, ¿con quiénes Dios realizará esta obra? ¿Quién es el que realmente realiza la obra? ¿De quién es la obra? Hay personas que se ponen un poco incómodos cuando escuchan las palabras la última generación por causa de muchas cosas que muchas personas predican. Pero la cuestión es que en la palabra de Dios se nos dice que esa última generación no es obra humana, es obra divina. Es el poder de Dios en el ser humano obrando para que el ser humano pueda vencer. De la misma forma que el poder de Dios moró en Jesús para que Jesús venza, así la imagen de Jesús se va a reproducir en el ser humano y el ser humano en Cristo, no fuera de él, va a poder resistir, va a poder vencer, va a poder entonces en sus acciones darle la razón a Dios y no a Satanás. Pero ¿con quiénes Dios realizará esta obra? Con todos. Miren, Dios quisiera salvar a todos. Yo no sé cuántos somos aquí, quizás cerca de 200 personas. Dios quiere salvar a todos, pero los únicos que realmente serán los instrumentos de Dios y por lo tanto serán salvos
y serán los instrumentos de Dios para que a través de ellos se demuestre al universo también que Dios tiene razón, que hay poder en la cruz para transformar personas, que hay poder en Jesús. Es a través de esas personas que Hebreos 4:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios dice que las obras no son nuestras. Esto no es salvación por obras. Esto tiene que ver con una fe que, de acuerdo a Gálatas 5:7, obra por el amor. La palabra de Dios dice que nosotros hacemos obras, pero esas obras no provienen de nosotros, provienen de Dios. ¿Y cómo Dios puede hacer esas obras en nosotros que nosotros no podemos hacer? Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros tenemos fe en Dios. Quizás tú te puedas preguntar, por ejemplo, dice ahí en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras no son tuyas, son de Jesús en ti. Como dijo Pablo, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nosotros jamás podríamos hacer algo bueno, y mucho menos reproducir el carácter perfecto de Jesús, pero esto sucederá. ¿Y cómo sucederá en nosotros? A través de Jesús. Jesús es el que obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Evidentemente no somos nosotros. Fíjense este consejo maravilloso: mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo. Si tú piensas, ¿cómo hago para vencer entonces? ¿Cómo lo hago para vencer la tentación? ¿Cómo hago para vencer como Jesús venció? Porque Él vino para ser nuestro ejemplo, no para ser nuestro más o menos ejemplo. No, Él vino para ser nuestro ejemplo. Él dijo: así como yo os he hecho, vosotros haréis. Ustedes tienen que tomar su cruz y seguirme, andar por donde va el Cordero. Y si van al lado mío, no van a andar cayendo por ahí. Yo los voy a cuidar en todo momento. Porque la Biblia dice todo, no casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces yo me pongo a pensar si realmente creemos en esas promesas, cambiando la palabra todo por casi todo, cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú ves la cruz de Cristo, cuando tú ves a Jesús colgado entre cielo y tierra, muriendo por ti, alguien que no merece vivir para siempre, pero Él, porque te ama, hace eso, y tú crees que su sacrificio vale por ti, esa fe que tú tienes es el instrumento de Dios para transmitirte la vida espiritual de Cristo. Dios dice: dame tu muerte y yo te doy mi vida. Pero no solo te doy mi vida y te perdono los pecados, sino que te doy poder para vencer el pecado, porque Dios no quiere que sigas siendo el mismo después que lo conociste. Tú no puedes esperar que, bueno, Señor, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Bueno, voy a seguir pecando. No es así como funciona, porque si así funcionase, entonces Dios tendría que salvar a todo el mundo. Dicho sea de paso, ¿ustedes no creen que Satanás desea que Dios lo perdone y poder acceder nuevamente al reino de los cielos? Sí, pero es imposible que Dios pueda perdonar cuando no hay arrepentimiento. Por esa razón, mientras dure el tiempo que nosotros tenemos, en el cual el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón para arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos urgente. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Por eso decía el texto: no, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo será esa última generación? De acuerdo a lo que aparece en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué tipo de fe tienen? ¿Qué tipo de fe tienen? La fe de Jesús. Mira, cuando le pidieron los discípulos a Jesús que por favor les aumentase la fe, Jesús les dice: miren, si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces dirían a un monte: pásate para aquí, y se pasaría. A un árbol: plántate en el medio del mar, y obedecería. O sea que entonces no tenían fe ni siquiera como un grano de mostaza. ¿Me van siguiendo? ¿Están conmigo en esto que les estoy diciendo? Si ellos pedían aumentar su fe, y Jesús dice: mira, si por lo menos tuvieses eso, harían grandes cosas. Dicho sea de paso, Jesús dijo: cosas mayores que estas vosotros haréis. ¿Qué se necesitaría para eso? Parece que mínimo una fe como un grano de mostaza. Pero fíjense la fe que tendrá esta última generación. ¿Ustedes creen que Jesús tenía una fe como un grano de mostaza? Y no lo digo yo, lo dice el texto. Ustedes pueden discutir si quieren con la Biblia. Yo apenas estoy aquí parado para transmitir un mensaje que no es fácil. Y si se dieron cuenta por lo que estoy diciendo, de todos los temas es el más complejo, porque implica una resistencia específica en tu corazón
a no creer que esto es posible. Pero yo sinceramente te digo, si tú no crees que esto es posible, y la palabra de Dios dice que es posible, y lo hemos leído recién, entonces sucede lo mismo que los ateos que no creen en Dios, que la palabra de Dios dice que son necios, que tienen toda la evidencia, pero se resisten a creer. Dios quiere que nuestra fe esté basada en evidencia, pero cuando la palabra de Dios dice algo y nosotros quizás aún no lo hemos experimentado, que no lo hayamos experimentado no significa que no sea real. La Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez. ¿Quién lo vio venir por segunda vez? Pero tú crees en eso. Parece que nos es fácil creer en las cosas que no implican hacer un sacrificio de tu parte. Pero cuando Dios te dice, mira, esto es real, pero tú tienes que hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio, Jesús? ¿Tengo que ser perfecto como tú? Eso es algo que yo voy a hacer. Tú no tienes que hacer eso. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Tú solo debes dejar de resistirte. Deja de resistirte. Cada vez que te estoy llamando, hijo mío, te escondes. Cada vez que te voy a buscar, pones una excusa. Cada vez que te hablo claramente sobre las cosas que tú tienes que hacer, dices, no, yo no puedo, no hay fuerza en mí. Tengo esta naturaleza pecaminosa, entonces no puedo vencer. Hijo mío, permíteme obrar en ti para transformar tu corazón y tu mente, para convertirlo a imagen y semejanza mía, para que tú seas parte de esa última generación, seas una de las personas que va a predicar el Evangelio al mundo entero y entonces vendrá el fin y entonces te daré la vida eterna junto a todos los que vas a traer contigo. Eso es lo que dice Jesús. No que tú hagas, que tú dejes que Él haga por ti. Pero nosotros muchas veces preferimos que el que se torne como dueño de nuestro corazón no sea Jesús. Nosotros muchas veces estamos en ese círculo de confort donde nosotros somos los que mandamos, pero les digo que si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ese lugar que le corresponde únicamente a Dios, tristemente solo hay un final para nosotros y no es al lado de Dios. La palabra de Dios dice, y este es el consejo que nos da, porque los discípulos comprendieron esto un poco más adelante. Y entonces dijeron, Señor, ¿cómo hacemos para tener fe? Aumentanos la fe, decían ellos. Y la cuestión es que la Biblia dice cómo nosotros podemos aumentar la fe. Si tú dices, ¿y cómo puedo hacer para tener esa fe? La Biblia te responde en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes aumentar la fe? A pesar de que parezca sencillo, tú lo tienes que hacer y dejar que Dios, que es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad, termine de obrar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? La palabra de Dios es clara, estudiar la Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros dedicamos tiempo a estudiar la Biblia? Queremos la salvación, que es gratuita, pero no estamos ni dispuestos a sacrificar 15 minutos, media hora y mucho menos una hora de nuestro tiempo por día para pasar con ese que es el único por el cual nosotros estamos aquí sentados, en mi caso estoy parado, y que podemos vivir. La Biblia nos invita a que nosotros realmente entreguemos nuestra vida a Jesús, porque ya hemos experimentado el mundo. No importa si tú eres adventista de cuna, de quinta generación, tú vives en un mundo. En el mundo solo tendréis aflicción, dice la Biblia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y al final de la historia Jesús dice que tiene un pueblo al cual lo identifica con el nombre de una iglesia que se llama la Odisea, y a esa iglesia le dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me dejas entrar, yo entraré contigo y cenaré contigo. Esa es la puerta del corazón. ¿Y saben lo que dice el versículo siguiente? Que Dios quiere que te sientes con Él en su trono si vences como Él ha vencido. Si Dios te dice que es posible que tú venzas como Él venció, que venzas a la tentación, que venzas a Satanás, ¿tú crees entonces, si es posible, que nosotros deberíamos decir, imposible, no se puede? Pero es que claro, es imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible. Dios es el que obra en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. No es otro, es únicamente y exclusivamente Dios. La palabra de Dios entonces nos invita a que cada uno de nosotros estemos realmente viendo en el tiempo en el que estamos y realmente comprendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Dice, por último menciono esta cita, esta señora Ellen White en un libro llamado La Educación, que dicho sea de paso, ese libro es la razón por la que existe el Yahoo. Ese libro es la razón por la que existen todas las universidades adventistas que hay en el mundo. Ese libro es la razón por la cual nosotros creemos que la educación no es solo una educación acá formal, sino es la preparación para el reino de los cielos, para redimir a las personas, para pasar la eternidad con Dios. Dice ella, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto a venir. Yo cuando estaba en Rivera tenía que pastorear algunas iglesias, en ese momento eran 5. Dios quiere que haya muchas más. Bueno, eran 4, después fueron 5. Y en una de esas iglesias que quedaba en Artigas, en un barrio apartado de Artigas llamado Pintadito, iba ahí hermanitos muy humildes y conocí que había una buena cantidad de jóvenes. Aquí hay jóvenes, muchos, pero si ustedes van, seguramente varios conocen, a iglesias del interior, tristemente hay pocos jóvenes. Y a mí me llamó siempre la atención porque eso ocurre así, siendo que en Uruguay, si bien muchos no son jóvenes, pero nosotros vemos cantidad de jóvenes caminando por la calle. Pero ahí en esa iglesia había una proporción de jóvenes que no era normal. No era normal. Entonces yo me puse a pensar por qué. Y descubrí por qué. Aparte de las personas que eran humildes en ese lugar, conocí un muchacho. Ese muchacho era de la iglesia, al igual que muchos que nacieron en esta iglesia. Con el tiempo, por cuestiones del mundo, se fue de la iglesia. Entonces, se puso de novio con una muchacha, la cual quería conocer a Dios. Entonces, él, aunque ya estaba lejos de la iglesia, por vergüenza quizás, y porque, para no darle un mal ejemplo a su novio, quería conocer a Dios, y él sabía que en la iglesia adventista había una verdad que el mundo no conocía, dijo, yo también voy a ponerme a estudiar la Biblia. Y se puso a estudiar y se bautizó. Pero cuando se bautizó empezó a estudiar la Biblia, mucho más. Empezó a estudiar las profecías. Y con el tiempo empezó a conocer este mensaje que yo les acabo de exponer. Y cuando sucedió eso, hubo fuego en su corazón y empezó a traer a otros jóvenes para que conociesen al único Dios que puede salvarlo. Y cuando yo llegué, si bien había bastantes más jóvenes que lo normal, cuando yo me fui de ese distrito, a pesar de que algunos jóvenes entraron y después se fueron, esa iglesia sigue teniendo jóvenes. Y yo le pedí a ese joven que se llama Sandro, si nos pudiera acompañar en esta última semana de oración, siendo que, más allá de la amistad que yo tengo con él, es una persona a través de la cual Dios tocó el corazón de mucha gente. La familia de él volvió a la iglesia. Chicos que estaban en el mundo totalmente abstraídos, relacionados con drogas, volvieron también. Volvieron, o mejor dicho, estaban perdidos, nunca habían conocido y ahora conocieron. Entonces, interesantemente, Sandro, cuando descubrió que realmente no solo hay poder en Dios para ayudarnos con la tentación, sino que nosotros tenemos que avisarle al mundo entero, dijo, yo me voy a inscribir para ser un misionero. Entonces se fue por un tiempo, ¿saben a qué ciudad? A esa misma ciudad, Cosas de la Vida. A esa misma ciudad donde yo les conté el otro día que conocí, que ya era amigo de mi amigo Alex y que Alex falleció en un accidente de tránsito y que de los 6 que éramos en la campaña solo quedaron 3. A esa misma ciudad él terminó yendo como instructor bíblico para ayudar a las personas. Pero como ardía en su corazón predicar la palabra de Dios, Dios lo colocó al siguiente año, lo cual pasó el año pasado, como líder de los Oshim aquí en Uruguay. Los Oshim, para los que no saben lo que es, significa un año en misión o un tiempo determinado en misión, donde tú estás durante un tiempo determinado ayudando a las personas que no conocen a Jesús para que lo conozcan. Y él quedó como líder. Y yo le voy a pedir a Sandro, no sé dónde anda Sandro, si te puedes poner de pie y acompañarme aquí adelante. Porque él y muchos jóvenes
hoy en día están comprendiendo este mensaje. Saben que la razón de su existencia es para que cuando llegue el momento, cuando ya todo no dé más, entonces Dios pueda derramar su Santo Espíritu sobre ellos para que Él, y chicos queridos, ustedes, y si es la voluntad de Dios, yo también, mi familia y cada uno de todos los que estamos aquí, podamos ser parte de ese último ejército que Dios tiene, de esa última generación. Yo quisiera preguntarte, Sandro, si tú quisieras transmitir un mensaje a estos jóvenes, luego de haber sido el año pasado líder de uno de los grupos que predicó el Evangelio, en este caso en la ciudad de Montevideo. Muy bien, feliz sábado, chicos. Qué bueno estar aquí. Y bueno, Alejandro ha compartido un poco de la historia de mi vida. Y sí, la verdad que el conocer a Dios y el volver a casa, ¿no?, siempre es bueno. Cuando ustedes, chicos que están aquí, cuando vuelven a su hogar, sus padres lo esperan. Lo mismo sucedió conmigo también. He vuelto a casa y mi Padre Celestial me estaba esperando con las manos abiertas. Y bueno, decirle a ustedes que es lo mejor que puede haber. Encontrar este mensaje para mí fue un cambio en mi vida. Abro la Biblia y la encuentro de manera totalmente diferente ahora. Y la verdad que el amor de Dios, conocer, entender ese amor, sobrepasa cualquier cosa. No miramos el cielo ahora como algo que ganar, sino miramos el gran amor que Dios tiene por nosotros y así tratar de retribuir de alguna manera. Y esta manera es llevar este mismo mensaje, ese mismo sacrificio que el Señor hizo por nosotros hacia el hermano menor, hacia el que no viene a la iglesia o a la persona, a nuestro vecino. Es lo más hermoso que puede haber, llevar el mensaje a una persona y que Dios nos haya perdonado a nosotros también. Entonces, esto es lo que quiero transmitir a ustedes, chicos, que con su fuerza y con semejante ejército podemos ver al Señor Jesús volver pronto. Que Dios los bendiga. Gracias, Sandro. Saben ustedes que Sandro, si Dios quiere, y creo que quiere, el año que viene junto a su esposa, que están casi recién casados, se va a estudiar teología a Brasil. Así que él y mucha gente está hoy tomando decisiones. Y yo sé que muchos de ustedes, aquí en su mayoría son jóvenes, porque son los que nos han estado acompañando en esta semana, pero muchos han tomado una decisión el otro día, pasaron adelante, otros muchos se han puesto de pie. Pero mi llamado en esta hora, culminando esta semana de oración y tratando de que la palabra de Dios quede grabada profundamente en sus corazones, mi llamado es no para solo los jóvenes o solo los adultos, porque juntos vamos a tomar la tierra que vamos a heredar. No solo los jóvenes, los adultos también. Van a haber muchos Calebs entre nosotros. Yo quiero preguntar en esta hora, entonces, si tú aceptas el desafío de ser el hijo de Dios que Dios quiere que seas, si tú quieres realmente que eso que está atormentando tu vida, estos pecados acariciados que no sabes cómo vencer, si crees que hay poder en la cruz de Cristo, que contemplando a Jesús, entonces la vida de Cristo fluye a través de ti, para que así como Cristo venció, tú puedas vencer. Yo quiero saber si alguien cree en la palabra de Dios. Y yo quiero saber de los que levantaron la mano, que creen en la palabra de Dios, quienes quieren ser parte de ese ejército. Si es así, yo nuevamente voy a hacer algo. Y voy a hacerlo no solo con los jóvenes, sino con todos. Los que realmente quieren ser parte de esa última unidad de reconocimiento especial que Dios tendrá, de esa última generación, a través de la cual el carácter de Jesús será conocido en el mundo entero. Y entonces Jesús vendrá a buscarnos para llevarnos a casa y vivir con Él por la eternidad, considerando que hay ángeles aquí a nuestro lado, que están esperando que nosotros tomemos la mejor decisión de nuestras vidas. Quiero preguntarte, ¿quiénes serán los valientes que van a venir ahora aquí adelante para decirle, Señor mío, yo quiero ser uno de ellos? Yo quiero dar un paso adelante y convertirme en parte de tu ejército. Tú estás observando, Señor, no hay nada bueno en mí,
pero te suplico que hagas lo que yo puedo hacer. ¿Hay alguno que va a ser que se anima a pasar aquí adelante? Amén, chicos, por eso. Gloria a Dios por eso. No te quedes sentado, porque Dios quiere que tú seas parte de ese ejército. Siendo que nosotros necesitamos conocer a Jesús y necesitamos que otros también los conozcan, nosotros tenemos que ser entrenados. Por esa razón Dios, entiendo yo, que ha permitido que podamos tener esta semana de oración. Es interesante que casi que no entramos aquí. Hay personas que sé que no van a poder venir adelante porque hay mucha gente. E insisto, lo mismo que dije los otros días. ¿Se puede dar vuelta a la cámara un poquitito, Vanessa? Bien. Dios los ama a cada uno de ustedes. Nos ama a cada uno de nosotros. Nosotros de forma especial, con jóvenes y con adultos, durante todo este año vamos a hacer lo posible de entrenar a ese ejército de Jehová de los ejércitos. Vamos a tener capacitaciones especiales para salir y poder llevar este evangelio a las personas que no lo conocen. Lo vamos a hacer a través de muchas formas, pero era necesario exponer estos temas. Era necesario comenzar con una semana de oración que pudiese hablarnos acerca de estos mensajes que no provienen de hombre alguno, a pesar de que el instrumento pecador que Dios tiene soy yo. Son mensajes que provienen del cielo. Yo por eso estoy contento por todos los que pasaron. Sé que hay personas que no se han puesto de pie. Quiero decirles a ellos que Dios te ama, que Dios es paciente contigo, que te va a esperar así como esperó al hijo pródigo. Pero acuérdate, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano querido, amigos queridos, y que realmente Dios pueda resplandecer su rostro sobre ustedes. Porque llegará el día donde cuando transmitiendo la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que nuestros rostros quedarán iluminados. Siendo así, quiero suplicar a Dios en esta hora, junto a todos nosotros, que podamos entregar nuestro corazón a Él y que si hay algo que nos está apartando de Él, nos ayude a quitarlo de lado, porque hay poder en Jesús, quien murió por nosotros. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por esta semana maravillosa que nos has permitido tener. Una semana que no estuvo ausente de luchas, porque el enemigo hace lo posible para distraernos de lo importante y para que nos perdamos, Señor. Pero ayúdanos a permanecer firmes de tu lado y que cada uno de nosotros, conociendo que el tiempo que nos resta en este mundo es muy breve, hagamos todo lo necesario para ser parte del ejército tuyo, para que tú puedas ayudarnos a cada uno de nosotros y pasamos a las filas de ese ejército elite que comunicará la verdad verdadera a través de la teoría, pero especialmente de la práctica, viviendo el evangelio, teniendo una fe que no está muerta, sino una fe que las personas podrán contemplar, así como contemplaron a Jesús las personas que lo rodearon cuando Él vino. Te suplicamos, Señor Santo, que Jesús more en nosotros y que cuando las personas nos vean, nuestro rostro no sea el nuestro, sino a quien vean realmente sea a Cristo. Bendice a estos jóvenes, Señor, que van a seguir teniendo luchas, pero que tu palabra se manifestará en ellos con poder para que puedan vencer. Y a todos los adultos que hay aquí también, Señor, para que cuando vayamos al cielo, entonces allí, con tu compañía eterna, podamos vivir felices por la eternidad en un lugar donde no va a haber más muerte, ni dolor, ni clamor, porque esas cosas ya habrán pasado. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pido en esta hora que lo sigas haciendo para vindicar tu carácter delante de todo el mundo. Te lo pido sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.